lo echamos a Carva porque dijimos, la verdad, flaco, si vas a estar rompiendo las bolas, mejor andate, boludo. Y que venga Matías, ya lo habíamos dicho eso. Pero no llegó Matías. Esto, Estadito. siento que primero hola Eri, que hace mucho que no venía. Ey, hola. Hoy vino, así que va a estar participando un rato. Copiosamente. Acá y probablemente en alguna columna más. Sentía que estamos medio en una escena medio de una película de Almodóvar, viste que hay una casa donde pasan 6 millones de cosas distintas, como que entró mucha gente, esto, lo otro, no sé, sentí eso por un momento. Pasa que Quería la gente no se compartirlo. entera de todo eso. No, No, lo no. estoy compartiendo justamente, por eso hacía la aclaración. Bueno, no importa, está bien, no hablo. Están tranqui. pasando multitudes por atrás de Eri en este momento. Sí, ya lo dije, toda la Sí, gente sí. que está y los que no nombré, porque hay Y algunos los que nos pidieron que y- no los nombremos. Igual el Dibu se ofendió y se fue, tengo que decir. Sí, pero Duki se quedó. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a dar comienzo a la primera columna formal Primera. bueno, de este programa, que es bibliofilia. No. Lo lo- Perdón, lo bibliofobia. Justo lo contrario. Ajá. Vamos de vuelta. Bibliofobia, sí. Que es, obviamente, como su nombre lo indica, La fobia a las bibliotecas. el miedo a los libros. Que yo lo dije medio en joda y me puse a mirar y está caracterizada como una fobia. Claro. Me encanta. Real. Ahora bien, claro, está caracterizada como una fobia. O sea, hay gente que aparentemente le tiene fobia, efectivamente, a los libros. Al objeto libro, digamos. Libro. No a su contenido. Pero eso es claro, tal Ay. cual. Es una fobia caracterizada desde lo psiquiátrico. Están ponele. las dos cosas. Está el Claro. miedo al objeto libro, a Sí. los espacios donde hay libros, a las bibliotecas, a las Oh. librerías, puedo hacer una a los pregunta? lugares donde hay libros, sí. Si la persona que tiene bibliofobia en la acepción número 2, que es acepción al objeto libro, ¿le tiene fobia también ponerle a un cuadernito ¿A una para escribir? revista? Que técnicamente Para mí que no. está encuadernado, o sea, como que ¿A dónde como está? objeto es igual, pero nosotros lo llamamos distinto porque tiene otra función, lo llamamos por su función y no por su forma, ¿me explico? Para mí es muy interesante hacer el experimento. Está bueno. Para alguien con bibliofobia. Ir y acercándole ponerlo, cosas. claro, Sí. ver como en qué punto, una libretita, Claro. un anotador. Uno de un esos blog. libritos chiquititos como- que tenías vos, que habías Sí. traído. Esos Si libros, un alguien libro conoce chiquitito. a alguien con bibliofobia que esté dispuesto a Hacer hacer un un experimento. puede ser anónimo, ¿eh? En vivo. En vivo, porque Obvio. acá hacemos experimentos en Acá vivo. hacemos Hasta ahora ciencia. todos han sido sobre el mate, pero bueno, puede ser mientras... ¿Cuándo es más rico el mate? ¿Cuando tenés bibliofobia o cuando no? Por A mí ejemplo? me encantaría hacer ese experimento, como ir viendo dónde un libro empieza a ser un libro. Claro, tal cual. Tal dónde cual. deja de ser El un límite blog con del libro. anotaciones y sí, estoy para ese experimento. Bueno, y en Me concreto, encantó. entonces, Y la otra acepción que obviamente es el miedo al contenido de Claro. los libros, que es el miedo a Que- lo que puede suceder a partir de los libros, que es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? que es Un de lo poco. que venimos a hablar hoy, porque la otra, la verdad es que como toda fobia, yo que sé, anda al Pobre psiquiatra, gente, no sé si claro, no, totalmente. manejalo de alguna manera. Pero, ¿ustedes tienen fobia a algo? Sí, yo tengo, lo estuvimos hablando fuera del aire, tripofobia, No lo que es busqué. fobia a los agujeritos, pero cuando están como en un patrón, muchos agujeritos muy juntos, búsquenlo. Pero si son puntitos, ¿no? No, Puntitos Sí, no, sí. pero sí, por Agujeritos. ejemplo, una camisa de broderí, por ejemplo. Te No. acerco una camisa de broderí. no. Bueno, Agujeritos en una hoja de papel, es muy específica esa mm, fobia, explícame. Buscá tripofobia y vas a entender. Muy Ok, bien. Bien. Quizás te puede pasar con algún coral, por ejemplo, estoy pensando en voz alta. Panal de abejas. Un panal de Un abejas coral. puede llegar Pero a es ser. muy geométrico. Pasa que no son tan agujeros porque son hexágonos. Son hexagonitos. Hay unas facturas que Ay, tienen. sí, yo ¡Ah, sé esas cuáles me dan son! miedo a mí! Yo sé cuáles son. Le dan miedo, o sea, es la kriptonita de Bueno, Factura, ya sé cuál es. Igual es muy mala esa factura, te quiero decir. Seguro. Yo la No sé cuál detesto. Porque no es una factura auténtica de panadería, bien No. anarquista y todo eso, sino que es una factura de una En vez de cadena libertaria de Es los imperialista. anarquistas es de- liberal es libertaria. totalmente, es una imperialista. factura Es una factura imperialista, capitalista. la fase superior de la factura. Totalmente. Sí, Ok. sí, sí. Está bien tenerlo. Bueno, Bueno. ¿y vos, Eri?
Creo que me parece que a nada, no estoy muy segura. Ni a la Fobia, muerte. fobia no. No, a la muerte seguro que no. Bueno, Bueno, bien gente eso. muy sana esta mesa. Gente muy sana, Bueno. mentalmente muy saludable, Ponele. muy equilibrada. Bueno, y está bueno esta otra fobia que decíamos que es, más que fobia, es un miedo obviamente un poco irracional a lo que los libros pueden provocar, ¿no? Y esta idea de que leer puede ser el camino a la perdición, así como puede ser el camino a la salvación. Yo creo que son dos ideas un poco extremas, ¿no? Sí, ¿no? Porque hay una como sacralización o demonización, pero en los dos sentidos, de que cuando algo está expresado en un libro tiene más valor que si está expresado en otro lado. ¿Me explico? Sí, sí. Como que no es lo mismo, no es igual de formativo escuchar algo que leerlo. ¿Viste que cuál es el típico recurso para decir que alguien tiene que formarse? Lee un libro. Anda a leer. No es escuchar una o sea, hay muchas formas de estudiar algo, no tiene por qué necesariamente ser un libro. Obvio nos Claro. encantan los libros. Ni siquiera No- es andar a una clase, Claro. es leer un libro. Te mandan a leer. Claro, bueno, está el famoso verba volant scripta manent, ¿no? Como los, Vas a tener que traducirlo porque verba algunos volant. un poco Dale. te la Algunos no, manejan, algunos pero- no fuimos al Nacional. Lo que se dice fugaz, lo que está escrito permanece. De esto hablamos Hermoso. en todas nuestras columnas, los mando a estudiar porque hablamos en todas las columnas, en la columna de la imprenta, en la columna, Qué hablamos todo el tiempo, ¿no? La invención de la escritura, la importancia de la escritura como tecnología para fijar el conocimiento. Hay algo de eso. También hay algo de la religión a la que pertenecemos, a la que estamos inscriptos como sociedad judeo-cristiana, digamos, mayormente. Las religiones monoteístas se llaman las religiones del libro, ¿no? Claro. La judía, la cristiana, la musulmana, Ujú. son las religiones de los libros, las religiones cuyas enseñanzas se transmiten a través de los libros, de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Corán, de la... ¿Cómo se llama? El Bueno, Nuevo El Testamento. Nuevo Testamento. no, la de la judía, La de la Torá. Ah, La Torá, bueno, me encanta. Justo me voy a olvidar esa, la Torá. Son las religiones de Claro. los libros, ¿no? O sea, los libros, no hay duda, ¿no? Tienen un rol muy central en nuestra historia. Hablamos en la columna sobre la invención de la imprenta, de lo importante que fue la masificación de los libros para, de hecho, para la revolución científica y cultural que se vivió, con lo cual no es casual, ¿no? Esta idea de que prohibir o censurar de alguna manera la circulación de libros regula, ¿no? La circulación de ciertas ideas. claro, de hecho, justo hoy estuve estudiando para esta conversación. Leíste libros. En internet, viste que no cuenta. No, Si vos lo lees eso en no es internet, estudiar. aunque sea una página, aunque sea incluso un extracto de un libro, no cuenta como lectura. Bien. Y leí primero un dato que, claro, es muy lógico, pero no deja de ser llamativo, que es que la Biblia técnicamente es uno de los primeros libros censurados de la historia. Obvio que si nos ponemos a buscar debe haber, siempre va a haber otro anterior y otro Ujú. anterior y otro anterior, pero a gran escala es muy loco, porque claro, la Biblia, como religión perseguida, pueden buscar la columna de historia del cristianismo, ya que estamos linkeando con viejas columnas, pero claro, es uno de los primeros grandes libros censurados y que después... Vos hablabas esto de el quiebre que fue la invención de la imprenta. Justamente yo estuve investigando sobre que probablemente haya sido la primer estructura de censura sistematizada de la historia, por lo menos en Occidente. En América igual la verdad es que no había escritura, con lo cual es lógico, habría que ver en el caso de Asia, ¿no? Seguro que en China hubo antes. En China, claro. Pero que fue el índex de la Inquisición. Ahí va. Que justamente, si bien la Inquisición se crea en 1478 en España, había existido una Inquisición medieval, pero la Inquisición, la que todos conocemos, es la de 1478, la del siglo XVI sobre todo. Y que a partir de 1515 el Papa León X instala la censura previa y después en el concilio de Letrán, escuchá qué fecha, el Ujú. 24, perdón, en el concilio de Trento, Sí. el 24 de marzo de 1564, justo el 24 de marzo, obviamente ellos no sabían Que iba, que que iba iba a pasar un pasar. 24 de Difícil marzo que lo en supieran. Argentina, Eh, que no existía en Es ese la momento. primera vez que, y te lo digo en latín, como a vos te gusta, Muy bien. se publica el primer Index Librorum Prohibitorum, que básicamente era el listado que la Inquisición
daba de los libros que no podían circular. Y esto tiene mucho sentido porque estamos en 1500, o sea, si bien empieza lentamente a finales del siglo XV, principio del siglo XVI, la censura bien fuerte viene, obviamente, después de dos elementos fundamentales que a su vez también están conectados. La invención de la imprenta de Gutenberg y la Reforma Protestante de 1517. Porque entonces lo que tienen que empezar a prohibir son textos que discuten sobre el cristianismo. O sea, sobre cómo es el cristianismo. Y eso es lo que más les importaba. De hecho, un dato que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, El Capital de Marx nunca estuvo en el Índex. ¿Por qué? Porque ese libro se da por sentado que es una obra Pero para anticatólica. O sea, como que ese índice siguió durante... Es una excelente pregunta. ¿Hasta qué año creen que se publicó el Índex? No sé, yo pensé que había sido solamente ahí, la baja edad media, digamos. 1900... Igual estábamos hablando de la Edad Moderna. Ya. Ok. Porque estábamos hablando de 1500, pero está bien, igual se entendió el concepto. Periodización. No soy la historiadora. 1918. Un poco después. La última edición fue de 1948, la última vez que se publicó el Índex. Ah, no, es impresionante. Y recién en el dato. 1966, en el Concilio Vaticano II, Claro. Pablo VI, Que era el progre. realmente Claro. es Juan XXIII el progre, ¿no? Ah. Pero Pablo VI, creo que lo empieza, el concilio es Em- muy largo, creo que lo empe- empieza lo uno y lo empezó termina uno y el lo otro. termina el otro. Sí. Ahí la suprime. Así que hasta 1966 Wow. todavía existía lo que se llamaba la congregación de... O sea, había una congregación dentro de la Iglesia Católica Sí. que se encargaba específicamente De estudiar qué libros Claro. tenían que ser censurados. Lo interesante es que solamente podían dedicarse a libros ya publicados. Porque ellos Ok. no tenían la tarea de censores previos, digamos. Y que Bien. en la práctica, más bien lo que buscaban era, más que destruir los libros físicos existentes, evitar la entrada de esos libros a los países católicos. Ujú. Sobre todo esto, centrado, por ejemplo, el chabón en España más censurado fue Erasmo de Rotterdam, que hablaba de cristianismo. ¿Por qué? Porque tenía una visión distinta del cristianismo. Esa es la discusión, ¿no? El hereje Claro, es tal el cual. cristiano, La digamos, herejía, torcido, ¿no? claro, Digamos. no es el budista. O sea, Eso ya está prohibido. Eso ya está, No hace por eso es falta lo que ni vos aclararlo. decías, el marxismo, Como el no, marxismo, ya está, eso claro. ya está por fuera. Pero claro, ahí. Pero es súper interesante, ¿no? Porque hay diferentes formas de censura. Esto que vos decís. También había una forma que era, de alguna forma, una censura previa o un control previo de lo que se publicaba, que eran los privilegios, ¿no? Cuando empieza la imprenta, empieza esta idea de quién puede ¿Quién puede publicar, publicar? y qué puede publicar. Bueno, de hecho, claro, lo que buscaba originalmente la Iglesia Católica era que el permiso para publicar te lo den ellos. Es que lo daban Ah, ellos. claro, Al sí, principio, pasa que nadie, bueno, obviamente se te va de las manos, después ¿no? no, pero al principio, cuando vos querías publicar algo, se lo tenías que ¿A llevar dónde a la ibas? iglesia y Claro. decir, señores, yo quiero publicar esto, y te daban el privilegio o no. De esto hablamos en la columna sobre los colofones de Que los eso libros. es lo que se hace, que antes me equivoqué el nombre, en el concilio de Letrán. Ah, ok. Que justo, hablando de letras, eran Letrán, me parece muy simpático. Bien. Dato de color. O sea, esta idea de controlar antes lo que se va a publicar o una vez que está publicado lo que va a circular y recomendar esas lecturas o desrecomendarlas o asustar, ¿no? O esas lecturas que pueden ser perversas, degeneradas, que pueden, ¿no? Pudrir la mente de ¿Vas a las hablar personas. en esta columna o alguien va a hablar en esta columna del nombre de la rosa? Claro, bueno, El nombre de la rosa, librazo y peliculón sobre este tema, ¿no? El ocultamiento de un libro. Pero no la destrucción. No, O sea, no así la destrucción en ese caso. ocultarlo para que alguien en algún momento lo pueda refutar. Pero mientras tanto, ocultarlo a todos y que nadie lo pueda que leer. no circulara, ¿no? El miedo a la circulación de las ideas, simbolizada, expresada, es muy fuerte para mí, como se expresan los libros, ¿no? Bueno, en la música, en el arte en general, pero sobre todo en los libros. Hay como una persecución a lo largo de la historia, desde la invención de la imprenta y este intento de controlar esa tecnología para que ciertas palabras, ciertas ideas no llegaran a un público masivo,
que es obviamente también lo que se vio con Lutero, la fuerza de ese movimiento protestante y todo lo que vino después de la mano de ese movimiento protestante fue posible en parte gracias a la difusión de esa tecnología y no esta idea de que sigue hasta nuestros días, donde la verdad es que los libros son una parte ínfima de lo que leemos y sin embargo siguen haciendo este ruido y esta idea de que porque alguien lee un libro puede pervertirse, ¿no? Cambiar Degenerarse. su cabeza totalmente. Puede, claro, como si, ¿no? En la vida cotidiana todos y sobre todo los pibes no estuvieran expuestos a una cantidad de estímulos muy superiores, digo, en algún sentido, y mucho más fuertes. Yo eso lo mismo discuto con el tema del adoctrinamiento, cuando dicen, no, los profesores tienen que... A los pibes mismos se lo digo, chicos, ustedes escuchan 10 millones de opiniones y porque yo 20 minutos por semana de una opinión, no va a esa opinión calar más fuerte en ustedes, aparte ustedes tienen, no son... O sea, no es que porque yo diga algo. Y de última tendrían a la vez cientos de opiniones, porque escuchan todo el día un montón de opiniones distintas. Es como ponerle a algunas cosas un valor particular. Yo también quería hablar de otro tipo de censura que creo que quizás pasó un poco de moda, pero que estuvo bastante en boga los últimos años, que me parece muy discutible, que tiene que ver con la censura aplicando nuevos criterios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá hoy encontré un caso que en el año 2007, pero hay un montón de casos, sobre todo con películas, hubo mucho debate en los últimos años. Un abogado inglés denunció que Tintín en el Congo, o sea, que es un libro infantil, aunque lo puede leer cualquiera, porque Tintín está muy bueno, publicado en 1931, era racista y xenófobo, y que reproducía un discurso colonialista, lo cual seguramente es cierto. Seguramente debía ser así. Y consiguió que lo retiren de las bibliotecas de Reino Unido. Hay un tema acá, ¿no? Que es que, y acá incluso como historiador, ese producto que claramente reproduce esas cosas, o sea, no lo leí Tintín en el Congo, pero estoy seguro, siendo sobre todo un cómic belga que reproduce toda esa mirada, es una fuente histórica maravillosa. O sea, la mejor fuente histórica que podemos tener para interpretar lo que pensaba una sociedad en algún periodo en es ver 1931, es agarrar una ese historieta de tipo Tintín. de obras que reflejan ese pensamiento. De última, lo que tenemos que hacer es ser críticos y analizarlo. Ahora, dejar de leerlo es ridículo. Incluso, voy a decir algo un poco polémico, pero nos pasa mucho cuando tenemos que analizar. Por ejemplo, yo tuve que hacer en un seminario, necesitaba ver películas del nazismo, es prácticamente imposible conseguirlas. Claro. Y si las conseguís o censuradas, o sin subtítulos, o digamos, es muy difícil. Y es un problema, porque si yo quiero analizar lo que pasó, necesito acceder a eso. Y si no puedo, o realmente creen que me voy a volver nazi por ver una película del nazismo. Es súper interesante, hay toda una movida, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Que es el reino del puritanismo y de la hipocresía. Sí, totalmente, bueno, claro. Volviendo a los Simpsons, Ned Flanders buscando en todos los canales de televisión qué cosita tenía que llevar y censurar. Y de hecho hubo también hace unos años, hubo ediciones de Mark Twain y de Huckleberry Finn que eliminaban la palabra negro, ¿no? Porque, bueno, el nombre de la corrección política, esta idea también de reescribir el pasado, de reescribir la historia, pero sobre todo esta idea de que lo que nos pasa está en los libros, ¿no? Que es algo real, evidentemente. O sea, los libros cuentan lo que somos, lo que pensamos y cómo vemos el mundo. Entonces, algo de esto, de lo que se intenta prohibir, regular, ¿no? En nombre de la libertad, muchas veces se censura o se limita la circulación de determinados materiales. También en nombre de la corrección política. A mí me parece un tema alucinante, obviamente tomó relevancia en estas últimas semanas por una situación coyuntural, pero me parece interesante para pensar más allá de eso. Y también me parece interesante esta idea, ¿no? Los libros en el aula, los libros para las y los pibes. ¿Qué pasa con esas lecturas? ¿Se adoctrinan porque lean algo? ¿Se van a convertir en degenerados porque lean un libro que narra una escena sexual que dicen que tiene un contenido pornográfico? La verdad es que
de pornográfico tiene muy poco. No, y además cuando esos pibes consumen seguro todos pornografía o casi todos. Desde la más o por lo tierna menos edad. tienen acceso directo a eso, si ¿Y no qué lo hacen. pasaría si elimináramos todos los libros que tuvieran alguna escena de sexo, de alguna escena violenta? O sea, por empezar no podríamos leer El Matadero, que es como el relato fundante de la literatura Ni nacional. el Martín Fierro. Ni el Martín Fierro, ni nada Ni de cuentos de Cortázar, Borges. ni Se acordaban algo de Emma Borges, Suns, Emma por Suns, que ejemplo. es un asesinato tremendo. Tampoco podríamos leer Edipo. No podemos No, leer, no podemos leer Romeo y Shakespeare, Julieta. se coge a Shakespeare la madre. censuradísimo. Shakespeare, todo a la hoguera. olvídalo. ¿No? ¿Y por qué? Porque los libros, como el arte en general, hablan de la vida y hablan de los conflictos, y es parte de la vida y del conflicto. Si eliminamos el conflicto de la vida, ¿qué nos queda? Pero aparte no lo estamos eliminando de la vida, esa es la hipocresía. Claro. Porque después prendés la tele y está todo eso. De hecho, los mismos en general, que son los que más se indignan, son los mismos que promueven ese tipo de cosas. Entonces, es como simplemente, en la escuela eso, ¿no? Y los mismos que dicen, con nuestros hijos no, con los chicos no, con los menores no se metan con los menores, son los que después quieren que pibes de 12 años vayan en cana. Pues, sí, y que O tengan hijos. O, claro, o que se caguen muriendo de hambre si no tuvieron la suerte de tener padres millonarios. Así que me parecía un debate interesante. Obviamente la historia nos muestra miles de ejemplos de libros censurados, prohibidos, ni hablar de la dictadura y sus largas listas de libros que incluyen ridiculeces como la famosa de la Cuba electrolítica, que era una investigación de ingeniería, pero como tenía la palabra Cuba, les pareció peligroso, ¿no? Y clásicos infantiles, como Un elefante ocupa mucho espacio, fue un libro Buenísimo. prohibido, ¿no? El Principito, ¿no? Todos Alucinante. Bueno, ahora hay nuevos libros, ¿no? Que se suman de alguna manera a estas listas de los censores de lo que podemos leer, y me parecía interesante como hacer un poquitito un repaso histórico de por qué esto por qué es tan peligroso leer, ¿no? Y tal vez es una invitación, ¿no? Así como, bueno, Stephen King, alguien se acordaba que Stephen King decía, si quieren que los chicos lean, prohíbanle los libros. Bueno, Come Tierra, que es uno de los libros más observados de estas últimas semanas, se está convirtiendo en el libro más vendido del país. Se disparó las ventas por todos lados. Paradójicamente, ¿no? Es espectacular, con lo cual, ojalá que prohíban Científicas de acá, Ciencia del Fin del Mundo. Ciencia del Fin del Ojalá que Mundo, digan que prohibidísimo. Ciencia del Fin del Mundo es un libro De hecho, degenerado. podemos empezar, mirá, las editoriales. Nada, anécdota personal. Una vez hicimos una campaña en la universidad y pegamos unos carteles. Y la lista contraria nos objetó que habíamos puesto unas palabras en los carteles que a ellos no les gustaban. Entonces lo censuramos, pegamos banditas negras sobre cada uno de los carteles, y la gente que hacía iba y despegaba la bandita negra para ver qué decía abajo. Así Claro. que, idea para la editorial, totalmente censurado con banditas negras. Censurado. Ciencia del Fin del Mundo. Esto tiene ideas peligrosas, ¿no? Hay que empezar a decirlo. Bueno, eso. Y por otra parte quería contarles, no sé si están al tanto, este sábado a las 10 de la mañana en el Teatro Picadero se hace una lectura colectiva de Come Tierra, completo, sin censura, con todas las partes que les gusta leer mucho a los libertarios, que vieron que se deleitan como en las escenas de sexo, las leen como con un regocijo morboso que me encanta. Así que si quieren ir y participar, va a estar buenísimo. Va a haber un montón de escritores. Son como 100 escritores argentinos, escritores y escritoras. ¿Todos lo leen a la vez? Leyendo sucesivamente. Coralito, como un coro. Una lectura Dura un colectiva. rato largo. Dura 2 horas. Sí, 2 sí. horas, bueno, no es tan. Es o como un ver poquito una más. peli, una obra de teatro. Como una peli, pero vas a ver a 100 escritoras y escritores argentinos contemporáneos leyendo una obra que de pornográfico, la verdad que no tiene nada. Es una obra muy interesante relacionada con la vida real. Así que bueno, nada, quería como traer esta invitación y contarles un poco que en esto de prohibir libros, la verdad que no es ninguna novedad, no son originales, y tampoco funciona. No funcionó a lo largo de la historia. Y también, la verdad, lamentablemente, digo, antes no había, o sea, ellos ganaron sin que haya censura de libros. También, digo, no sé por qué le tienen tanto miedo a algo que en la práctica no hubo ninguna revolución socialista, no, digo, los libros circulan y la verdad el mundo era una mierda ya, entonces tampoco que era tan terrible, boludo, no pasaba nada, boludo, si fuese tan terrible que si lean fuese cosas, tan fácil, ¿no? si O los sea, profesores fuese fueran tan fácil. adoctrinadores, entonces la verdad que no sería esta la realidad.
Ojalá, bueno, ojalá no sé si se den cuenta o no, porque la verdad es que estimulan la lectura, así que en el fondo, gracias por la publicidad que nos hacen a los editores, que además nos ratifican que estamos trabajando con un arma poderosa. Bueno, bienvenidos. Y lean el libro de ciencia al final. Sí, Y léanlo a pesar de lo peligroso que es. Bueno, ¿y con qué canción nos vas a despedir? Nos vamos a despedir con un temazo que se llama La censura no existe, mi amor, de Juan Carlos Baglietto.